Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional. No importa el desierto si escucho tu voz. Es parte de la canción que acabamos de escuchar del grupo Alfarero, se llama Guíame al Monte. Hermosa canción, hermosa interpretación, y damos gracias a Dios por su mensaje por medio de estas letras que nos podemos unir a ellas para adorar y para proclamar el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre nuestras vidas en todo momento. Iglesia, qué bueno encontrarnos una vez más. Gracias por cumplir la cita. Y de verdad que me gozo en el Señor el poder estar aquí con usted en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orarte y darte infinitas gracias, Señor. Porque un nuevo día se levanta, Padre, y tu sol no deja de brillar. Es más, lo necesitamos mucho en estos tiempos de grandes cantidades, Señor, de lluvias, amado Espíritu Santo. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que siempre, siempre, siempre tu misericordia nos acompañe, amado Espíritu de Dios. Señor, ¿a dónde más podríamos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde estaríamos, Señor, si tú no nos hubieses alcanzado? Si tú no hubieses, Señor, realmente peleado por nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por todo lo que tú haces, por lo maravilloso que eres, Espíritu Santo. Y, Señor, en esta mañana nos gozamos delante de ti. Te damos gracias y ponemos todo lo que somos delante de tu presencia. Que el nombre de Cristo sea adorado y sea exaltado hasta lo sumo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy queremos finalizar el capítulo 7 de Primera de Corintios. Un capítulo que nos habla sobre diversos temas de la soltería y del matrimonio. Nos da consejos, nos hace pensar y analizar en otros aspectos. Y sí, es verdad, encontramos versículos que a veces no son muy claros, pero para poder entenderlos debemos entender esta gran verdad. Y es que hay cuestiones en la Biblia que son puntuales para la época, digamos en este caso la carta, para la época a la que fue escrita o en la que fue escrita. Entonces, no podemos dejar de ver el contexto. Y vaya aprendiendo esto conmigo. El contexto en la palabra del Señor es importantísimo, es crucial, es relevante para la interpretación del mensaje de las Escrituras. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, versículo 25. Yo aquí estoy organizando todo para que lo podamos ver en pantalla. Ahí está. Y bueno, dice la palabra del Señor. Ahora, con respecto, ahí dice respeto, pero pienso que se comieron la C. Con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor, en su misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. En otras palabras, el apóstol nos va a dar un consejo. Un consejo. No es un mandato. La diferencia entre un consejo y un mandato es que el mandato debe cumplirse, así usted y yo no estemos de acuerdo. Así usted y yo no lo entendamos. El consejo nos da la opción a nosotros de decidirnos por acatarlo o de obviarlo y de tomar otro camino, obviamente, que no nos conlleve al pecado. Vamos a continuar. Versículo 26. Debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Creo, si no me olvido,
en devocionales anteriores, pero esta semana preguntaron sobre esto. Por favor, ¿qué significa el quedarse como está? Primero, veamos lo que dice la primera parte. Debido a la crisis actual. Pablo escribió esto hace 2000 años. Entonces, esa palabra actual se hace referencia a lo que se estaba viviendo hace 2000 años. Debido a la crisis actual. ¿Cuál crisis, Pablo? Pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Muy posiblemente, 1 Corintios fue escrita unos años antes de que arreciara la persecución a los cristianos por parte del Imperio Romano. Debe ser que ya estaban dando algunos pinitos en esta cuestión, en esta materia, y el apóstol dice, estamos viviendo una crisis de persecución. Estamos viviendo una crisis en las cuales estamos padeciendo. Por lo mismo, yo les aconsejo lo siguiente, quédese cada uno como está. Este es un consejo temporal, este es un consejo para esta época, pero no significa que de pronto en algún momento nosotros no lo podamos aplicar. ¿A qué se refiere Pablo a quédese como está? Se está refiriendo al estado civil de la persona. Si usted está soltero, en ese tiempo de persecución es mejor que se quede como soltero. Y si está casado, quédese como casado. Versículo 27. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero aún en este tiempo, en esta crisis actual, en ese momento que estaba viviendo la iglesia, dice el versículo 28, pero si te casas, no estás pecando. Y si una joven se casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Y estoy tratando de evitárselos. Y no solamente en el tiempo de Pablo, sino aún en nosotros, en nuestros días, el que se casa tendrá problemas. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Y aunque el matrimonio es glorioso y soy defensa acérrima del matrimonio, hombre, no tapemos el sol con un dedo. El que se casa tendrá problemas. Y cuando dice Pablo que le estoy diciendo que no se case, le estoy tratando de evitárselos, es muy cierto. Es muy, muy cierto. Porque el matrimonio es la unión de dos personas completamente diferentes que luchan por adecuarse el uno al otro. Y algo muy importante, agradarse el uno al otro. Y esto nos impone sacrificios en el amor, obviamente, que le tenemos a nuestra pareja, pero no nos evita problemas. Antes nos trae algunos otros que los solteros no viven. O sea, un soltero, si quiere coger su maleta e irse a algún lado, toma su decisión y se va. En cambio, en pareja hay que hablarlo, hay que llegar a acuerdos, hay que tener en cuenta a la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad es diferente y por ende debe manejarse de una manera diferente y con responsabilidad. A este tipo de cosas es que se está hablando Pablo. De una manera mucho más puntual, no podemos dejar de ver que obviamente en tiempos de persecución, en tiempos de padecimiento, no lo vive igual un soltero a un casado. No lo vive igual. Porque el soltero se defiende a sí mismo, llamémoslo así. Pero el casado se preocupa por su esposa, por su esposo, se preocupa por sus hijos, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo que Pablo mismo nos aclara este tema en el curso de la lectura. Pero déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. La Reina Valera y la Nueva Versión Internacional creo que dice de la siguiente manera. Miren, bueno, aquí lo tengo. Lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Como si no la tuvieran. Y a mí me gusta mucho como dice en esta versión. Es la Nueva Traducción Viviente, la que estamos leyendo en esta mañana.
los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. ¿Por qué me agrada tanto esta versión en esta parte? Porque le da un mayor sentido a lo que quiere expresar el apóstol. En ningún momento está diciendo que el casado debe vivir como si no estuviese casado, que es lo que muchos desearían, y eso no es así. O el soltero, de la misma manera, vivir como si no estuviese soltero. ¿A qué punto va Pablo? Y es un punto que debemos exaltar en esta mañana para nuestras vidas. Las prioridades que nosotros tenemos. Para Pablo es relevante el tema de la predicación de las buenas nuevas. Y todo el consejo que el apóstol da a su iglesia, todo el consejo que el apóstol en este momento nos está transmitiendo es teniendo como principio: preocupémonos por la predicación del evangelio. Él dice: lo que nos queda de tiempo es muy breve, y cada generación que ha podido leer este pasaje debe tener en cuenta la brevedad de los tiempos, porque ciertamente Cristo no ha regresado por segunda vez. Nuestras vidas son breves, nuestro tiempo en esta tierra es breve y no debemos desaprovecharlo. Entonces, lo que quiero hablar en este momento es sobre las prioridades de nuestras vidas. Las prioridades de nuestras vidas con respecto al servicio del Señor. Tienes una asignación, tienes un llamado, tienes una responsabilidad, tienes unos dones y unos talentos delante del Señor que Él demanda que los pongas a su servicio. Entonces, Pablo nos empieza a hablar de una serie de contrastes. Ya empezó con el matrimonio. Los que estén casados no deberán concentrarse únicamente en su matrimonio. Versículo 30. Los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. ¿Qué preocupaciones nos trae esta vida? Hombre, preocupaciones de la hipoteca, preocupaciones de las deudas, preocupaciones de cómo pagar el estudio de los hijos, etc. Pero un soltero no tiene las mismas preocupaciones que un casado. Por eso dice acá el versículo 32. Puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales, ya acabé de dar algunos ejemplos, y en cómo agradar a su esposa. Dos cosas. Si ciertamente está haciendo un contraste, Pablo está dando un principio importante en el matrimonio. El casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Ojo acá, ojo acá. Un principio que tenemos bíblico de mucha sabiduría es que la pareja debe pensar en cómo agradar al otro y no al contrario. Y es que esta me las va a pagar, y es que con esta me voy a sacar la espinita, y es que no le voy a servir la comida, y es que no le voy a hablar, y es que no le voy a contestar, y es que una cosa, y siempre estamos maquinando cómo desagradar al otro en vez de cómo agradarlo. Versículo 34. Sus intereses están divididos. ¿Las de quiénes? Las del casado. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado, es decir, la mujer muy posiblemente divorciada o la mujer soltera como tal, es decir, nunca se ha casado, virgen, puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada
tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Y con agradar quiero hacer alusión con hacer sentir amado. Con agradar quiero hacer alusión con poner todo de su parte para que haya paz, armonía, gozo en medio de la pareja. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Si nos damos cuenta, el marco de los consejos de Pablo es este deseo, que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Nosotros hemos hablado con Camila que a veces nos hace falta tiempo para nosotros mismos. Y somos conscientes, tanto ella como yo somos conscientes que estamos en tiempos en los cuales los niños absorben mucho de nuestro tiempo. Y la iglesia también es lo otro que absorbe mucho de nuestros espacios. Y hablábamos esta semana justamente eso, que deberíamos darnos un tiempo más entre los dos y los dos estamos completamente de acuerdo. Pero recuerdo que anoche justamente le decía, Cami, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y necesito de tu apoyo. Necesito de tu entendimiento y necesito, hombre, que me tengas paciencia. Una cuestión de la obra del Señor. Y yo agradezco la comprensión de mi esposa, pero también le pido al Señor que me permita, como esposos, proveernos ese tiempo. Y Pablo lo que dice no es mentira. El casado tiene sus intereses divididos, tiene que preocuparse por su hogar, pero también debe preocuparse por la obra del Señor. Y el soltero, pues el soltero tiene mucho más tiempo para dedicarse a la obra de Cristo. Entonces, si estás casado, no menosprecies la obra del Señor, busca tiempo también para la obra del Señor. Pero si eres de esos casados comprometidos con la obra del Señor, ojo, también busca tiempo, también prepárate para estar de una manera agradable con tu hogar, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Si eres soltero, hombre, gástate por Cristo. Toma todas las fuerzas de tu juventud, todas las fuerzas de tu soltería y sirve a Cristo Jesús en todo tu tiempo y con todo tu anhelo. El punto es, iglesia, como dice aquí Pablo en el versículo 35, hagamos todo lo que sea posible para servir al Señor de la mejor manera, con la menor cantidad de distracciones posibles. Pero encontremos un equilibrio. Encontremos siempre un equilibrio. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea, no es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Aquí está hablando de los comprometidos, de las parejitas que llevan 6 meses, 2 años u 8 años, ¿cierto? Y Pablo está diciendo, si el prometido decide no casarse, pues que no se case, pero que se domine. Que se domine. Y si no se puede dominar, pues cásese. Obviamente esto no debe ser un principio tajante solamente para conseguir esposa o conseguir esposo. No, por favor no. Pero recordemos que es el cuadro que está manejando Pablo en medio de una ciudad y una cultura inmoral en este sentido. Versículo 38 para ir finalizando con el capítulo 7. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. ¿Por qué? Porque Pablo está en la defensa de la soltería para el servicio del Señor.
Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Es decir, cuando la esposa queda libre, en este caso porque murió su esposo, dice que si ella se quiere volver a casar, que lo haga con libertad, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Miren este consejo tan hermoso que nos da la palabra del Señor. Dice la Nueva Versión Internacional: la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Con tal de que sea en el Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y ahí de pronto algunas hermanitas están diciendo: uy, sí, no, yo para volver a casarme, yo no cometo ese error 2 veces. Y dice acá que es verdad. Y pienso que al decirles esto, les doy consejo del Espíritu de Dios. Es decir, Pablo en ningún momento está siendo carnal con estos consejos, sino que está siendo guiado por el Espíritu Santo. El casarse no es ningún error, en ningún momento. El error puede ser la persona que tú escogiste. O tú puedes ser el error. No mentiras, no mentiras. El matrimonio nunca es un error. Lo que es un error es casarse con una persona que no teme del Señor, que no ama al Señor. Y si tú sí lo haces, eso sí es un grave error. Sí es un grave error. Por eso sigamos el consejo del apóstol en el versículo 39. Si alguien se quiere casar, cásese, pero solamente si esa persona ama al Señor también, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Esto es un consejo no solamente para las viudas o los viudos, sino para toda clase de soltero, aún para los divorciados legítimamente, tanto a nivel legal como aprobado por la palabra del Señor. En el devocional de ayer vimos las 3 aprobaciones, entre comillas, porque Dios no aprueba el divorcio, pero las 3 concesiones por un divorcio o a la hora de divorciarse. Recordemos que nuestro Señor, Iglesia, nuestro Señor es un Señor de familia, y esto nosotros no lo podemos ignorar, ¿cierto? Yo quiero en esta mañana pues despedirme y darle gracias al Señor por su cuidado, por su amor por cada uno de nosotros. Pero antes, recuerde, puede ingresar a www.soycasadegracia.com. Allí va a encontrar toda nuestra información, contacto, direcciones, teléfonos, y va a encontrar nuestros próximos eventos, los enlaces para conectarse a nuestras transmisiones y el material de nuestro blog misionero, para que vaya, lea qué está haciendo Dios en las naciones. Oremos en esta mañana para finalizar. Espíritu de Dios, queremos darte toda la gloria y la honra a ti, Señor, por esta semana que tú nos has dado. Queremos clamar ante tu presencia, mi buen Dios. Padre, por este tema que hemos hablado sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Nos quedamos cortos, mi Señor Dios, pero sabemos que lo que hemos podido reflexionar ha sido de bendición a nuestras vidas. Padre, yo te pido, Señor Dios, por aquellos matrimonios que están cediendo, Señor Dios, para divorciarse. Te pido que si son temerosos en ti, Señor, les ayudes, Espíritu Santo. Les ayudes a encontrar una reconciliación que sane las heridas. Para ti no hay nada imposible, Espíritu Santo. Te pido que todo orgullo y toda dura cerviz la aniquiles de las parejas. Te suplico en este momento, mi buen Dios, por aquellos que están ennoviados y que temen de ti, para que los guardes en la santidad y toda bendición sea derramada sobre ellos. Te suplico, Espíritu Santo, que seas tú obrando en sus vidas,
por aquellos que se están comprometiendo para que ambos te amen y te teman a ti, mi Señor Dios, para que lleven sus matrimonios en sabiduría, en sobriedad, en buen consejo y testimonio. Padre, seguimos orando y clamando por la familia, pero por hogares llenos de tu presencia, mi buen Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Jesús. Y yo te pido, Señor Dios celestial, que aún puedas volver a unir a las familias que se han separado. Que los hijos puedan ver en sus padres ese ejemplo. Amado Señor Dios de la gloria, y que estas parejas puedan ser reconciliadas. Yo lo creo, mi Señor Dios, porque para ti no hay nada imposible. La gloria y la honra sea dada por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, me despido mandándoles un fuerte abrazo. Nos vemos mañana a las 10:30 por YouTube para nuestro club de niños y el domingo a las 9 de la mañana para una nueva transmisión de nuestra celebración familiar. Los amo mucho, el Señor les bendiga. Bendiciones, feliz día.